Bienvenidos a todos a esta presentación de una nueva obra literaria de nuestro cronista oficial de la villa, Juan Luis Naval Molero, y María Rosa Cadierno Sánchez, la actual presidente de la Asociación Cultural Caipiones. Es una suerte para un pueblo como nosotros, Chipiona, de tener a unas personas que están siempre trabajando por estas cosas de la historia y las costumbres de nuestro pueblo. Son muchas ya las obras que tienen escritas, impresas, desde el año 2000, que Juan Luis comenzó con la recopilación de la obra literaria de José Miranda de Sardi, en colaboración con su amigo Manolo Jurado, y tiene otra gran cantidad de obras como Los Corrales de Pesca, de Pesquería, La Misericordia en Chipiona, Chipiona en la Memoria, Chipiona y su vinculación con el Guadalquivir, Dentro del río Guadalquivir, 3 documentos para la historia de Chipiona, El Faro de Chipiona, Ortología y léxico del habla chipionera, que es donde se incorpora en el año 2017 con él y como coautora y colaboradora María Rosa Cadierno. Y a partir de ahí, entre los dos, siguen con esta lucha constante por el conocimiento de las cosas de nuestro pueblo, y desde el 2019 entre ambos han escrito Descubre el ayer de Chipiona, El cancionero popular de Chipiona, El castillo y las defensas de Chipiona, Centenario de la Cooperativa Católico Agrícola, El vino Moscatel, La parroquia de Nuestra Señora de la O, La pintura y el arte en Chipiona, y Las calles y los pagos de Chipiona. Y hoy nos traen otro nuevo trabajo que yo, después de haberlo visto y darle un buen repaso, me he dado cuenta que es una de las obras más trabajadas en el aspecto de la cuestión de todo lo que han estado investigando, porque todo lo que se dice en este libro que hoy se presenta está apostillado por obras y por libros de personajes anteriores, a los cuales siempre hacen referencia. No es ni más ni menos que la historia de las personas. Yo siempre digo que las entidades, los ayuntamientos, todas estas cuestiones organizativas no son nada sino las personas que están detrás. Y eso es lo que ellos han querido sacar hoy a la luz pública. Todas esas personas que han estado, que han pasado o que de alguna forma han tenido algo que ver con Chipiona. Como les he dicho antes a ustedes, totalmente documentado. Este libro es un libro muy trabajado, como os he dicho, muy amplio. Tiene 250 hojas, donde se habla de todas estas personas, además con una letra grandecita que se agradece mucho para la lectura rápida, Y cómo no, el libro comienza con la persona que, según se está en la historia, fue el que fundó la ciudad, o la villa, mejor dicho, la villa de Chipiona. Y este, pues, no fue otro más que Marco Tulio Caepión. Este buen hombre, cónsul romano, hombre, ha llegado la luz, señor alcalde. Ha llegado la luz. Quinto Servilio Caepión, ya con la luz se ve mejor, hasta el nombre.
nacido en el año 183 antes de Jesucristo, nombrado cónsul en Roma en el año 140 antes de Cristo. A este cónsul romano se le encargó la vigilancia de la provincia que tenían los romanos en la Hispania, que era la Bética. Como ustedes conocen, es toda esta zona de Andalucía. Porque había unos problemillas con un muchacho muy inquieto que era pastor lusitano y que se llamaba Viriato. Y andaba siempre el hombre que traía en jaque a las tropas romanas. Quinto Servilio vino a hacer este trabajo y además se dio cuenta de que el comercio con Roma desde la Bética cada vez era mayor. Le gustaba mucho una cosa que hacíamos nosotros aquí que se llamaba garum, y le gustaba nuestro oleum también, el aceite. Todo esto iba desde aquí en ánforas, en barcos, y observó que en la entrada del río Betis había mucho problema para los barcos y entonces puso una torre para que por la noche se encendieran luces y candelas y alumbraran bien la entrada del Betis, la Turris Caepionis, de donde se deduce el nombre de Chipiona, porque ya a raíz de esto aquí se hizo una colonia más o menos grande de estas personas romanas. Hay una reseña, el libro tiene más de 130 personajes detallados. Yo les voy a hablar de unos 2 o 3 o 4, porque si no esto sería innumerable, ¿no? Que para eso está el que ustedes lo puedan leer. Hay una reseña al rey don Rodrigo, el último rey de los godos españoles, coronado en el 710, que el pobre tuvo la desgracia de que le tocó la batalla del Guadalete. Y como sabéis, ahí venía el amigo Tariq Ben Ziyad con todas las ganas de colarse en la península ibérica y derrotó al rey don Rodrigo, el cual, según algunas noticias, porque hay diversas fuentes que explican qué ocurrió después con el rey don Rodrigo de perder la batalla. Unos dicen que murió en el río, otros dicen... Lo cierto es que su cuerpo nunca apareció, el cuerpo del rey don Rodrigo. Hay 2 autores que, como sabéis, el Guadalete desemboca en el puerto de Santa María, pero la batalla no fue exactamente ahí. La batalla fue un poquito más arriba, donde al Guadalete le desemboca el río Majaceite, que nace en un pueblecito muy bonito de la provincia de Cádiz que se llama Benamahoma. Ahí hay el nacimiento precioso del río Majaceite, pues donde el Majaceite se une al Guadalete, que es una finca ya bajando de Arcos, en las últimas estribaciones ya de algo de serranía. En este sitio es donde se produjo la batalla del Guadalete. Dicen algunos autores que también don Rodrigo llegó corriendo al santuario de Regla, porque era sitio ya conocido en el año 711, que fue cuando se llevó a cabo la batalla del Guadalete. Todas estas cuestiones están reseñadas, detalladas, como os digo, y muy documentadas. Los anales de Zurita también nos hablan de la visita de los reyes católicos al santuario en la fecha del 1 al 3 de octubre de 1477, con motivo de cumplimentar a sus vasallos, los grandes señores de la zona, los Pérez de Guzmán, casa de Medina Sidonia, y los Ponce de León, la casa de Cádiz y Arcos, que era donde pertenecíamos nosotros. Bajaron en una galera desde Sevilla, bajaron en Sanlúcar y posteriormente hicieron una parada también en el santuario de Regla.
que entonces pertenecía al término municipal de Rota. Posteriormente se fueron a Rota y a Jerez de la Frontera. Como os digo, estos son detalles de las cosas que se van viendo en el libro y de las cuestiones que tienen que ver con Chipiona. También habla de Cristóbal Colón y de sus 120 valientes marineros que iniciaron en el primer viaje el descubrimiento del Nuevo Mundo. En el diario de a bordo, Colón hace una descripción de nombres de la familia y los lugares de las personas que iban con él, con estos 120 marineros. Y en ese diario de a bordo detalla los marineros de Chipiona, que lucharon posteriormente en diferentes batallas en la conquista del Nuevo Mundo. Hay personas y personajes muy ilustres que tomaron también el nombre en su rancio abolengo de Regla. El conde de Regla, don Pedro Romero de Terreros, nacido en Cortegana en 1710 y fallecido en México en 1782. Este hombre fue de los que se fueron, como tantos otros, a hacer las Américas con un tío suyo que estaba allí. Llegó a ser quizás el hombre más rico del mundo en aquel tiempo, por las minas de plata que llegó a regentar. Él era profundamente devoto de la Virgen de Regla. De hecho, a todas sus haciendas en el Nuevo Mundo les llamó de Regla. San Miguel de Regla, Santa María de Regla, eran auténticos pueblos donde trabajaban cientos de operarios en estas minas de plata. Tenía mucha relación con el rey Carlos III, el cual le pedía ayuda en muchas ocasiones y él se la enviaba, ayuda monetaria. Como sabéis, el rey Carlos III fue el rey que comenzó con la formación de la Armada Española y todos los centros de donde se ubicaron posteriormente las capitanías marítimas de España. Le pidió ayuda y él le dijo que además le iba a regalar un barquito, y le regaló un barco artillado con 80 cañones hechos en los astilleros de La Habana de caoba pura. Por las medidas y la artillería que llevaba el barco, era un navío de línea, que es como actualmente fuera un destructor, uno de los barcos más potentes que tenía la Armada Española. Y este barco, lo único que le dijo al rey es que le tenía que poner Nuestra Señora de Regla. Y así fue. Hubo una promesa del rey de que siempre habría un barco en la Armada con este nombre, pero actualmente el señor alcalde ha hecho también alguna gestión en este sentido y han sido un poco de evasivas, ¿verdad? Hay una persona que tuvo mucho que ver con la restauración de nuestro santuario de Regla después de la desamortización de Mendizábal en 1836, y fueron los duques de Montpensier, Antonio María de Orleans, casado, hijo del rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, y casado con María Luisa Fernanda de Borbón, hermana de la reina Isabel II. Ellos tenían su residencia en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, lo que actualmente es la presidencia de la Junta de Andalucía. Estas personas, cuando tuvieron noticia en el estado que había quedado el santuario y la torre de defensa de los Ponce de León, que era lo único que existía, se puso manos a la obra a la restauración, abrió
una acuestación a la cual se unió incluso la reina Isabel II y los cardenales de Sevilla, que siempre hemos tenido que ver mucho en el tema religioso con Sevilla, porque antes de fundarse la diócesis de Acidonia Jerez, que es a donde pertenecemos ahora, que tiene 50 años, no llega, hasta ese momento Chipiona siempre perteneció al arzobispado de Sevilla. De hecho, el cardenal Judas José Romo fue otro de los que se adhirió a esta colecta que iniciaron los duques de Montpensier. Y posteriormente el cardenal arzobispo de Sevilla, Marcelo Espínola y Maestre, inauguró el nuevo santuario en 1906, y el todopoderoso arzobispo de Sevilla, Enrique Segura y Sáez, coronó a la Virgen de Regla en 1954. Cosa curiosa, 10 años antes que la Macarena. La Macarena se coronó 10 años después que la Virgen de Regla. La primera Virgen que se coronó en España fue la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes, que se coronó en 1904. Todos estos datos que les digo a ustedes están ampliamente reseñados y muchísimos más. Lo que pasa es que, como les digo a ustedes, pues esto es simplemente un detalle. Pero yo digo que después de todas estas personas, Chipiona tuvo un antes y un después. Y Chipiona fue antes y después de un frailecillo franciscano que se llamó el padre José Lerchundi. Para eso nos tenemos que traspapelar al año 1882, donde el padre José Lerchundi recibe un encargo del custodio de Tierra Santa, porque la custodia de Tierra Santa la llevan los franciscanos desde que llegó allí San Francisco en 1200 y pico, siglo XIII. Y es que no había misioneros, que tenía que hacer un colegio para misioneros y tenía que buscarse la vida como fuera. El padre Lerchundi, para saber quién era el padre Lerchundi, el más prestigioso arabista de todos los tiempos en España. Tiene escritos tratados y libros sobre la lengua arábiga que actualmente son libros de consulta en las universidades españolas. El padre Lerchundi era el prefecto apostólico ante el sultán de Marruecos, Muley Hassan, y ejercía también como embajador de España ante este buen señor. El padre Lerchundi, cuando recibe este encargo, se encuentra con una papeleta, y es que por la ley de Mendizábal no se podían hacer ningún nuevo convento de ningún tipo. Pero claro, el padre Lerchundi sabía dónde dirigirse y a dónde llegar. Y entonces dijo al Estado y al gobierno, a través de la reina Isabel II, que él no quería fundar un convento, que lo que quería fundar era un colegio de misioneros franciscanos para Tierra Santa, África del Norte y América del Sur. Por los conocimientos, las cosas que le debían a Lerchundi y el trabajo que hacía en los países arábicos, Lerchundi recibió la autorización y la dación de lo que entonces era Regla, que entonces era todavía un lugar no muy lejano, pero tampoco cercano de Chipiona, menos de una legua de camino. Allí lo único que estaba era el pequeño monasterio reparado, que lo repararon los Montpensier, con un sacerdote a su cargo, que era el padre Castro, un agustino de Chipiona,
Y eso estaba adosado siempre a la parte de la mar, donde han estado los santuarios siempre, a la parte de la mar de lo que actualmente es el claustro del santuario. No había otra cosa. Cuando Lerchundi recibió el permiso, empezó a comprar a través de donaciones fincas a los vecinos y ya se hizo todo lo que actualmente es para llevar y tener allí más de 100 frailes que había en el santuario en aquella fecha, cuando él empezó con el colegio de misioneros franciscanos. Y os digo que fue un antes y un después, porque estos misioneros, casi 400 que han salido de ahí, han llevado al mundo entero el nombre de Chipiona, porque ellos han estado ahí haciendo los grandes estudios de teología desde que llevaban con 14 años hasta que salían sacerdotes y misioneros con 24. Y entonces no se salía del convento. Vivieron los mejores años de su vida en Chipiona y eso no se le olvidará nunca. Yo he hablado con bastantes de ellos y así me lo han manifestado. De hecho, cuando se han hecho mayores y ya han tenido que ser cuidados, aquí hay una enfermería provincial en el santuario, todos quieren venir a Chipiona, todos quieren morirse en Chipiona. El padre Lerchundi, la otra gran cosa que hizo fue que tenía un amigo médico, pediatra, investigador. Este buen hombre siempre decía que las aguas del mar tenían muchas propiedades para la curación de ciertas enfermedades en los niños. Y no era otro que el doctor Manuel Tolosa Latour. Él siempre estuvo queriendo fundar sanatorios marítimos, pero no podía, el hombre no llegaba. Y un día hablando con Lerchundi en Madrid, cuando vio la obra que había hecho del colegio de misioneros, le dijo: padre Lerchundi, qué falta me hacía un hábito para poder llegar a tantos sitios donde se pueda pedir. Y Lerchundi le contestó: aquí tienes uno con un fraile dentro. Se iniciaron en todo lo que hizo falta para crear el Sanatorio Marítimo de Santa Clara, primer sanatorio marítimo de España. Yo he visto en las publicaciones del santuario que se hicieron para la coronación de la Virgen de la segunda mitad de los años 40 y en otras publicaciones que ya había de cuestiones de ocio, cómo se vendía los análisis que el doctor el doctor Tolosa Latour había hecho de las aguas de Chipiona, y se vendían todas en todas estas publicaciones. ¿Qué ocurrió? Empezó el primer gran boom turístico de Chipiona, en estas playas inmensas. Entre Regla, cuando Lerchundi llegó a Regla en 1882, entre Regla y Chipiona no había ni una, entre Regla y el Faro, todo lo que es la playa de Regla, no había ni una sola edificación. Eran todos cerros de arena fina y retamales, que por cierto algunas de las zonas que están allí tenían ese nombre porque el Pago Retamar era uno de los primeros que había pegado a Regla. Y a partir de ahí comenzaron a llegar las familias, fundamentalmente de Sevilla, y se instalaron y comenzó lo que fue la formación de la primera gran colonia veraniega de Chipiona, que no tiene nada que ver con la de ahora, claro. Eran bastante menos gente. Ahora somos muchísimos más. Por eso os digo que todo fue antes y después de Lerchundi. Hay algunas cosas curiosas en el libro.
que yo siempre me he preguntado. Y yo decía, por ejemplo, oye, la calle Isaac Peral, que es la calle más importante de Chipiona, ¿cómo que Isaac Peral es buen hombre? Sí, submarino, pero ¿qué tiene que ver con Chipiona? Yo realmente no sabía que tenía que ver Isaac Peral con Chipiona. Pues resulta que el amigo Isaac Peral estaba en lo que es la zona de formación y estudios de San Fernando, en la Marina, en la Carraca. Él era teniente de navío. Fijarse cómo era que a los 31 años ya era catedrático ahí en la Escuela Superior de Marina, y fue el que inventó el submarino. ¿Cómo no sería este hombre que también ahí cerquita, en la Carraca, tenía conocimiento y visitaba mucho el santuario de Regla? Cuando la Marina le admite el proyecto de la realización del submarino, pues empieza a trabajar Isaac Peral, y a los años y pico ya tenía el submarino preparado para botarlo. Botarlo, sabéis que es la primera prueba para ver si esto funciona o se hunde o lo que sea. A ver qué pasa con esto, con aquella máquina del demonio que para meterse bajo agua. Esto era una cosa impensable. De hecho, la Marina tenía muchas reservas con respecto al submarino. ¿Y sabéis qué día se botó el submarino? El día 8 de septiembre. Qué casualidad, ¿verdad? El día de la Virgen de Regla. ¿Y dónde se hicieron las pruebas de mar del submarino año y medio después, ya con los barcos de la Armada, cuando les dieron el visto bueno? Ahí enfrente, frente a las costas de Chipiona. Así que fijaros si Isaac Peral tenía que ver con Chipiona. Y en este sitio donde estamos ahora, cosa curiosa, este castillo, pues resulta que en esas primeras oleadas de veraneantes llegaron personas muy ilustres, como doña María de las Mercedes de Borbón y Orleán, la señora de don Juan de Borbón, la madre del rey emérito don Juan Carlos y abuela de nuestro actual rey Felipe VI. En sus memorias, ya os digo que está todo documentado, no es me lo dijeron en una reunión de amigachos, no. En sus memorias describe, como sabéis y tendréis algún recuerdo de esta buena señora, la veías y siempre, porque murió con 90 años, la veríais siempre en un carrito de ruedas, con la cabecita así de lado, muchos años. Esta era la madre del rey Juan Carlos y la madre del rey, y la abuela del rey Felipe. Pues en sus memorias deja escrito una serie de cosas que vienen en el libro, y como es lógico, yo nada más que os voy a leer 2 líneas. Y dice así el relato: pero donde de verdad lo pasábamos de maravilla era en Chipiona, que entonces era un sitio muy tranquilo. Fíjate, ella ya sí sabía lo que venía para acá. Con una playa enorme y estupenda. Íbamos toda la familia y vivíamos en un castillito que había junto al mar, y un poco más allá los corrales famosos que se llenaban cuando sube la marea. Fijaros los recuerdos que tenía la madre y la abuela de los reyes. El mejor sitio donde se lo pasó en su niñez, en este castillito de Chipiona. Pone muchas más cosas, que ya las leeréis. El castillo entonces era de la condesa de Salamanca y se lo alquilaba a los padres de doña Mercedes. Hay muchas otras historias que van al hilo de estas cuestiones,
Y hay historias de familias que llegaron y no solamente pasaron, se divirtieron, se marcharon y lo contaron en alguna historia o en alguna memoria que después hablaron de esto. Hay familias que se implicaron y que hicieron que el desarrollo de Chipiona entonces fuera mejor, más rápido y eficaz. Fueron familias que aún aquí sus herederos siguen manteniendo sus casas y que el pueblo de Chipiona siempre les ha estado muy agradecido. De hecho, los ha nombrado hijos predilectos, le han hecho una calle, etcétera, etcétera. Por nombrar algunas de estas familias, la familia de los Gómez Millán, arquitectos de Sevilla, y don Ignacio, hermano de Aurelio, la familia de don Antonio Calderón Quijano, rector de la Universidad de Sevilla, colaborador con los franciscanos para las nuevas escuelas profesionales. Don Aurelio también en los planos de todo esto fue colaborador. Hizo los planos del monumento del padre Lerchundi y una serie de cosas más que el pueblo de Chipiona no dejará de agradecérselo siempre a todas estas personas. También hay una historia, y ya con esta termino, que habla de las cuestiones de aquella época, finales de la década de los 40 y principios de los 50, que era la época después de la Segunda Guerra Mundial, la época del espionaje, la Guerra Fría. Esta historia parece como un guión para la película de Casablanca, igual, es exactamente igual. Aparece un médico en este sanatorio de Santa Clara, que había sido nombrado ya por el Auxilio Social, que entonces llevaba eso como médico titular, y que todo el mundo aquí conocía por don Luis Gurruchaga Iturria. Ese era su nombre en los papeles españoles. Este hombre, la gente del pueblo lo tenían, de aquella época que lo conocieron, lo tenían en mucha estima, porque a los niños del sanatorio, que tenían una serie de cosas y malformaciones y cosas de este tipo, el doctor Gurruchaga los curaba. Era un magnífico médico. Y si había alguna persona en la población que tuviera alguna enfermedad grave, que el médico de aquí no tuviera capacidad, se le llamaba y venía y lo curaba. Tenía una medicina muy importante que no tenían la mayoría de los médicos entonces. Se llamaba penicilina. Eso no lo tenía casi ningún médico. Y entonces este buen hombre, al menos aquí así lo parecía, se dedicaba a curar a personas. También está documentado que en la explosión de Cádiz en el año 50 y poco, cuando él estaba en el sanatorio, cuando vio que los cristales se rompían y toda esa serie de cosas, y ya se informó de qué había ocurrido, cogió una moto que tenía con un cerón y echó todos los materiales que tenía de cura y se llevó 10 días ininterrumpidamente en Cádiz atendiendo a la gente en la masacre que se ocurrió por la explosión de los depósitos de minas que existían en Cádiz. La suerte de Cádiz fue que eso estaba fuera de las murallas y las murallas repelieron la onda expansiva. Pero el barrio de San Severiano de los Pescadores, eso quedó hecho mixtos. Y ahí es donde estuvo el doctor Luis Gurruchaga Iturria los 10 días. Posteriormente nos venimos a enterar, por manifestaciones de otras personas, que el doctor Gurruchaga Iturria no era ni más ni menos que un nazi huido de la Segunda Guerra Mundial. Médico nazi que por lo visto pues vino aquí el hombre a
a purgar sus pecados. Tenía un nombre que parece ser que era el último de los nombres conocidos, Friedrich von Friedenfeld. Se llamaba el señor Gurruchaga Iturria. Desapareció de Chipiona como llegó. Todo esto se describe aquí en otra serie de cuestiones. Hay más de 100 personajes, como os digo, muchos de ellos naturales de Chipiona. Entre ellos pues están nuestras intérpretes, la más grande, la Rocío Jurado, nuestra querida Marina, que está por ahí también. Y al final, en el libro, tienen un apartado aquellos que han sido nombrados con títulos de honores del municipio en su momento. En estas 251 páginas, con letras de fácil lectura, como os digo, con una gran y magnífica documentación, con todas las llaves hechas de dónde proviene esto, pues creo que el que le guste informarse de las personas que han hecho Chipiona y que han trabajado y que han sido los que han colaborado para que Chipiona actualmente sea lo que es, eso está en este magnífico libro de Juan Luis Naval Morero y María Rosa Cadierno Sánchez. Muchas gracias. Pues nada, decía que buenas noches y gracias por estar aquí. Yo voy a ser breve porque mucho querréis ya iros a comer. Como veis, Juan Luis y una servidora estamos escribiendo una antología y florilegio de Chipiona que esto va a ser, vamos, la historia interminable. No vamos a acabar nunca porque siempre sale algo. De un cabo tiramos y siempre nos sale otra historia. Tan es así que íbamos a poner al padre del señor alcalde, pero hemos dicho, si ponemos a los alcaldes, lo vamos a hacer un libro aparte, para poder explayarnos y explicar todo de cada alcalde. Bueno, pues este libro contiene, como ya ha dicho, más de 100 historias, biografías de gente conocida, de gente nacida aquí en Chipiona y no nacida en Chipiona, pero que han hecho algo bueno por ella. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, os puedo decir, ha dicho que los Reyes Católicos estuvieron aquí. Vinieron al año siguiente de nosotros teníamos ya la Carta Puebla, 1755, nos dio, o sea, lo voy a liar, en 1497 y ellos vinieron en 1498, 1497 y 1498. Y la reina Isabel, voy por ampliar, pero no voy a hacer spoiler, voy a deciros algo para que os entre ganas de leer. Esta reina Isabel, llegaron los Reyes Católicos, llegaron a Sanlúcar y de Sanlúcar cogieron el barco. Claro, en el barco vinieron por el río y desembocaron aquí. Pues aquí fue la primera vez que la reina Isabel la Católica vio el mar. Se asombraría al ver esta maravilla, claro está, pero fue la primera vez. O sea, no el mar de Galicia, no el mar de Asturias, no el mar de Barcelona, ni el de Lisboa, que entonces también pertenecía a la corona. Vio por primera vez nuestro mar, el mar que vemos todos los días, nosotros nos bañamos ahí. Ese fue el primer día que vio la reina. Y como esos datos, muchísimos datos, para ser cortita, no quiero ser artible. Muchos datos que os van... Yo quiero mucho todos los libros, claro, como las madres, ¿no? Cuando decimos, ay, mi niño es el más bueno, mi niño es el más guapo, mi niño... Pues para mí, es mi niño el más guapo, el más bonito, el que he disfrutado como que, de verdad, lo vaya a disfrutar, igual que yo escribiéndolo con él conmigo, lo vaya a disfrutar ustedes leyendo. Bueno, otro famoso que estuvo aquí, que tampoco se sabe que estuvo, a lo mejor algunos sabéis que estuvo, pero estuvo aquí el hijo ilegítimo
del rey Carlos I de España y V de Alemania. El que se llamaba, y se sigue llamando, pobrecito, aunque no esté entre nosotros, don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II. Pues este hombre, os dejo abierto para que tengáis ganas de verlo. Vino aquí a Chipiona, a nuestra Chipiona, y rezó ante la Morenita, ante nuestra Virgen de Regla. Pero hay más cosas que están ampliadas en el libro y que quiero que lo leáis, no quiero hacer spoilers. Y otro que esta sí, esta me vaya a perdonar un poquito más largo. Una tal María Juana Arquero o Juana María Arquero, porque así vienen en los documentos que hemos descubierto. Pues esta tal Juana Arquero paseaba un día por la playa y vio, bueno, fue el día 1, ya sabréis, el día 1 de noviembre de 1755. Eso, el maremoto de Lisboa. Bueno, pues esta señora venía, una chipionera de pro, que además es un ejemplo de ciudadanía y de humanidad, porque veréis, ella vio una ola. Ustedes sabéis que las olas rompen en la playa y luego hacen un retroceso, ¿eh? Bueno, pues ella vio que rompió la ola, pero el retroceso fue tan profundo que se quedó seca, media playa, muy al fondo, y vio cómo se formaba una gran ola. Pues esta señora, en vez de salir corriendo y salvarse, se fue a la parroquia de Nuestra Señora de la O y estuvo chillando hasta que se enteraron todos y se pudieron salvar, diciendo que viene una ola grande, una ola, se decía ola marina, ¿no? Las olas grandes, el tsunami no vino hasta principios del siglo, que ya internacionalmente se llama tsunami, pero entonces una ola grande, que es una ola, y salvó a todo, incluido el sacerdote que estaba diciendo misa. Pero ahora, sin que vengan los libros ni nada, por lógica, esa señora, cuando se fue corriendo para su casa, después de haber hecho ese gran acto, iría por las calles chillando, quitarse de en medio, que viene una ola, salvando a todo. Entonces Chipiona no era tan grande como esta, pero salvó al pueblo entero de Chipiona. Bueno, pues esa señora tenía en la plazoletita donde la calle Sierpe se bifurca con la calle Jesús, tenía esa placita, se le llama, la que nosotros decimos, los chipioneros decimos, la placita de la Casa Redonda. Pues esa señora se le puso con mucho tacto y muy bien pensado, se le puso el nombre de ella, Plaza de Juana Arquero. Bueno, pues se fue diluyendo en el tiempo, se perdió la placa y ya nadie, nosotros seguimos diciendo la Plaza de la Casa Redonda, o sea que nadie dice porque nadie sabe. Pero yo desde aquí quiero reivindicar a esta mujer, que más grande que lo que hizo no creo que se merezca, no ya una calle, sino esa placita que era suya. Es una pequeña placita, ¿verdad? Que se puede recuperar, di que sí. Pues eso es, y ya está, y no sigo más. Os voy a leer una cosita y ya le doy paso a mi compañero Juan Luis. Voy para allá. Hoy quiero decir aquí lo que siento y lo que es. Es honor acentuado, es orgullo no ocultado de haber querido y poder darle a mi querida tierra, que junto al mar la pusieron, más historia, más saber, más vivencias conocidas, que si ocultas estuvieron, ya desde hoy no se olvidan. Gracias les debemos dar a quienes contribuyeron no solo con el dinero al comprar nuestros libros, sino también al apoyo que nos dieron con fuerza para continuar pudiendo escribir muchos libros más. Gracias a todos les damos, y aquí nos reafirmamos, tanto Juanlu como yo, en lograr nuestro objetivo, que es darle otra corona a esta villa de Chipiona y a este mar que navegaron griegos, fenicios,
romanos, los vikingos, los tartesos, y este mar, que es tan azul, sea en la posteridad fundamento de verdad y más costa de la luz. Y ahora os dejo con el señor alcalde, don Mario. Bueno, yo también voy a ser lo más breve posible, ¿vale? Hoy venimos a hablar del libro. Si este libro hubiese estado editado hace 50 años, hoy la cultura de mi ciudad sería diferente. Pero gracias a estas dos grandísimas personas, a Juan Luis Navalmolero, cronista oficial de la villa, y a Rosa María, tenemos por fin escrito parte de nuestra historia, que yo como chipionero me llenaría de pasión y os contaba también alguna historia de la que he leído aquí, pero no, porque quiero que compréis el libro, vale 25 euros, el primero que lo ha comprado creo que ha sido el alcalde, ¿no? ¿Vale? Sí, que me lo regalaba Juan Luis, y digo, no, ¿por qué? Porque sé que si no colaboramos todos en seguir pagando lo que cuesta esta edición, al final no tendremos libro. Así que ese es el primer consejo, y no me llevo comisiones, ¿vale? Segundo tema. De lo que hay aquí ahora mismo de hace 3 millones o 3.000 años o 4.000 años es este ruido de las olas, este mar, esta temperatura, estos vencejos moros que nos han estado aquí acompañando en esta sala. Lo demás ha sido añadido gracias a la historia. Y si este libro hubiese sido escrito hace 50 años, hoy la historia sería diferente. Lo digo porque Chipiona se ha sentido siempre minorizada, es decir, como que nosotros no tenemos historia, como es que hay que ver, pues sí, tenemos una grandísima historia que se está recuperando poco a poco gracias a 23 libros ya que tenemos de nuestra historia. Yo soy coleccionista de los temas de Chipiona, soy profesor, me gusta tener en mi casa la biblioteca de temas de Chipiona y recuerdo que tengo de Sanlúcar de Barrameda un archivo y un montón de libros editados en Sanlúcar o en Sevilla o en Rota o en otras ciudades. Y en mi pueblo tenemos 4 libros. 4 libros donde está la historia, ¿quién la sabe, quién la conoce? Pues gracias a Juan Luis Navalmolero, al que primero le digo que no bebamos catel porque no le gusta, y segundo que dure 100 años más, porque todo lo que tiene ahí de su vivencia, de su vida, de todo lo que ha recuperado, hay que darle tiempo a que la desarrolle y escriba, porque es que está escribiendo este libro y ya está pensando en la segunda edición de otro, y ya tiene en cartera otro más y otro más, y espero que les dé tiempo a escribir todo lo que tiene, porque gracias a él nuestros nietos y las futuras generaciones tendrán la posibilidad de conocer nuestra propia historia. Y lo de aquí es grande, muy grande. Desde nuestro amigo Caipioni, Servilius Caepio, el procónsul romano, el amigo de Viriato, el que mató a Viriato, hasta hoy han pasado muchísimos personajes. Faltan muchos aquí todavía y los que vendrán en el futuro. Hoy quiero aquí deciros que de los que no están, está la nieta de Jaime Font, está las hijas de Conde Mellado, está también la hija de Amalio, está Pepi Marina y su hijo por aquí también. De los 100 personajes, por lo menos aquí parte de la historia está aquí recogida. Así que yo lo que os voy a pedir para que nos despertemos un poquito, ¿sabes? Para que ahora viene Juan Luis a contarnos la historia de su libro, le vamos a dar un fortísimo aplauso a Juan Luis y a María Rosa por traernos estas joyas literarias. Ellos son los que se lo merecen. Buenas noches a todos. De nuevo nos volvemos a ver en la presentación de este libro. En esta ocasión el número 23 que edita la Asociación Cultural Caipiones. Este nuevo libro es un paso por la historia de la villa de Chipiona, con su gente, nacida o no aquí, que nos han dejado huella. Queremos dar vida, resucitar todo cuanto podamos sobre nuestro pueblo, para que no se pierda. Mientras Chipiona tenga cosas ocultas, ignoradas o enterradas en el vacío, nosotros seguiremos escribiendo incansablemente para dar a conocer, pues creemos
y las consideramos el fundamento de la cultura chipionera. Sin más prolegómenos, entremos de lleno en el asunto que habrá de ocuparnos. Sobre algunos de los personajes que hemos traído hay cientos de escritos, pero seguro que descubriréis algún dato. Aquí leeréis y conoceréis la prosoterapia de muchos personajes. Como veréis, esta obra se ha centrado exclusivamente en personajes históricos que abarcan desde el mundo antiguo hasta nuestros días. Esta saga sobre Chipiona, 23 libros ya, nació para irradiar fuerza capaz de dar vida a lo que no la tenía, como dijo Aristóteles, llamándole entelequia. Sabréis que Cristóbal Colón estuvo aquí en Chipiona, al igual que los reyes católicos, y muchos más que hemos rescatado del sueño de los tiempos y que os conquistarán. Creemos que es un completo catálogo de personajes poco conocidos, cultos y populares. Por escritos y documentos que hemos investigado, descubrimos cosas extraordinarias y sorprendentes, cuando no curiosas, como por ejemplo que en 1478 los reyes católicos embarcaron en Sevilla y, siguiendo el curso del río Guadalquivir, desembocaron en Sanlúcar de Barrameda y llegaron después a Chipiona. Por cierto, un año después del nacimiento de Chipiona como municipio, cuando Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, le otorgó la Carta Puebla, que fue el 7 de julio de 1477. Y como curiosidad, os diremos que la reina Isabel la Católica fue la primera vez que vio el mar y montó en barco. Pero no quiero hacer spoilers, seré malo y no diré nada más de su contenido. Así os obligo a que seáis ustedes quienes descubráis. Ya veréis cómo no os dejará indiferente la lectura de este libro. Nuestra finalidad es siempre dar luz a todo lo que Chipiona tiene escondido y quitar las telarañas que lo ocultan y hacen olvidar, para que las generaciones futuras sepan todo cuanto podamos rescatar. Porque el hombre está civilizado cuando recuerda su ayer y piensa en su mañana. Sabemos que nos queda mucho por revelar. Somos conscientes del enorme esfuerzo que nos queda, pero no queremos regatear a nuestro monotema: Chipiona, Chipiona y Chipiona. Si queréis tomarle el peso al alma chipionera, leed este esbozo de fenomenología de personajes. Chipiona no empieza ni acaba en las páginas de este libro. Todos ellos nos dejaron una especie de legado invisible que arrastramos aún sin saberlo. Chipiona es un concepto bastante más trascendental que la simple demarcación geográfica o administrativa. Así que este ecléctico libro que hemos conciliado, tomando información de diversas fuentes, puede serles útil en algún momento. María Rosa Cadierno y este que os habla formamos una simbiosis claramente enfocada a vocear la crónica y anales de nuestra hermosa e interesante villa. Cuando leáis y contempléis la distancia del tiempo que el hijo ilegítimo de Carlos I y de Bárbara Blombes, don Juan de Austria, estuvo aquí en el convento de Regla, os preguntaréis: ¿y para qué? Os sorprenderéis como os sorprenderán también algunas de las historias que os resultarán rocambolescas, y algunas posiblemente podéis considerarlas como fruto de nuestra fantasía, nada menos cierto. Todo ocurrió y es como lo narramos, sin florituras añadidas ni soslayar inconveniencias, sin desproporcionar las luces ni exagerar las sombras. Este es un libro que vale la pena saborear más que leer. Yo os aseguro, y ustedes lo confirmaréis, hemos querido dar luz sin enojo.
estas pequeñas joyas biográficas para que ustedes, lectores, os regocijéis. Si lo logramos, estaremos más que satisfechos, aunque declaramos con toda sinceridad que nos reconocemos incapaces de haber trazado con acierto el perfil de los aquí homenajeados, como la ocasión lo requiere. Al menos lo hemos intentado, pero estamos pagados, pues sabemos que al honrarlo nos honramos. Quiero deciros que la historiografía la hacemos ilusionados y optimistas. Antes, lo que queremos y aún debemos proclamar, divulgar y revelar. Sepan que además disfrutamos de ello cuando escribimos. Sin más, nos despedimos hasta el próximo libro y ustedes entren en el mundo de la historia de Escipión. Muchas gracias. No levantarse, que es que se me ha olvidado lo más importante. Lo más importante es que el libro vale 25 euros y lo pueden ustedes comprar o aquí en la asociación o en Discos Mellado. Hagan el favor de hacernos campaña para que tengamos 24, 25 y 50 libros más. Así que este es el objetivo, nuestra historia, y que la disfrutéis. Y yo creo que el aplauso más grande se lo llevan ellos, y si es que son una joya lo que tenemos en Chipiona, esta conjunción de artistas. De verdad, tranquilo, que solamente voy a hacer una exposición de la historia a través de los que estamos aquí, los personajes. Muchas gracias. Termino rápido. A ver, yo lo único que quiero pretender ahora con mi expresión es diferenciar lo que es una persona de lo que es un personaje. Y es muy sencillo. La persona es la que tiene identidad. Si yo me llamo Carlos, yo soy Carlos, para la posteridad. Pero un personaje, señores, un personaje es el que le imprime esa identidad a cualquier objeto, a cualquier persona, a cualquier lugar. Un personaje no es el que pasa por la historia, un personaje es el que hace historia. Entonces, en Chipiona hemos tenido la suerte de tener a muchísimos personajes a lo largo de la historia, señores. Yo voy a ir rápido. Fíjate, voy a ir rápido, ¿eh? Empiezo con los griegos. El señor Platón, ese hombre que tenía un platón donde le ponía la comida. Platón, filósofo y matemático y médico. Platón se encargó de escribir unos diálogos que luego le llamaron los diálogos perdidos de Platón. Pero más que vino Heródoto, que se puso aquí cerquita de las playas de Bolonia, donde estaba el pedazo de fábrica de garum que le exportaban al Imperio Romano. Y Heródoto escuchó un diálogo perdido de Platón y dijo: vaya lo que está diciendo Platón. Resulta que cuando vinieron aquí a descubrir en la playa de Escipiona se pusieron debajo de esta zona. Y aquí un juego platónico fue de las matemáticas. A día de hoy un juego muy intelectual que se trabaja en la playa. Ese juego tan maravilloso que todo el mundo dice 44. 4. Han cantado bingo. Esos números Platón lo exportó a que se jugaran en la playa. A día de hoy lo podéis ver. Si sube un poquito más la marea, esta gente está con nosotros en el libro, lo sabéis, ¿no? Y ahí estaban jugando al juego platónico. Pero luego vino la época de Viriato. Viriato, el que le da el nombre a la portada. Viriato trajo a sus tropas aquí, en la arena. No olvidéis que un personaje es el que juega con la verdad, no con la mentira. Un personaje pasa a la historia por aumentar la verdad, por hacerla hiperbólica, por imprimirle a la historia una añadidura, una gracia, una carga gaditana, algo que hace que se recuerden las cosas a la manera de ese personaje. Y en la época de Viriato había un pescador, un romano, que llegó aquí y estando todos los romanos con sus tiendas romanas, con sus redes romanas, estaban esperando a que Viriato viniera con el concilio para decir si nos íbamos para Roma o si se quedaban aquí. Y entre el juego de los chavales, de los soldados romanos que estaban ahí, resulta que hubo uno que era Marco Antonio Camarón, y empezó a coger una red, le recortó la red chiquitita, le añadió un palito
Y Marco Antonio Camarón cogió eso y se puso a pescar unos camarones chiquititos. Y ahí inventó la camaronera, Marco Antonio Camarón. La camaronera se inventó en Chipiona. Eso no está en los escritos, porque como bien he dicho, son personajes históricos que no se han podido recoger la huella, pero ahí está. Resulta que también vino Tulio Augusto Corralum, que le dijo a Marco Antonio Camarón, dice: Marco Antonio, tú como te gane la vida cogiendo camarones con la camaronera, tú no vas a llegar lejos. ¿Por qué yo, que soy Tulio Augusto Corralum, no inventamos unas piedras, las ponemos cerraditas y cuando baja la marea, ¡ja, ja!, resulta que podemos coger todos los camarones del mundo? Inventó los corrales Tulio Augusto Corralum. También está en la historia. Lo que pasa es que como un personaje exagerado, eso no lo recogen estos dos. ¿Qué ocurrió? Que con el paso del tiempo los personajes vamos volviéndonos locos, los personajes vamos viajando, viniendo a Chipiona, volviendo de Chipiona, y nos encontramos en la época actual, en el siglo XX. Yo tengo 43 años que he recorrido este parque temático llamado Mundo, y llego a Chipiona hace 43 años y me encuentro a personajes, señoras y señores, me encuentro a personajes que han hecho historia. Yo recuerdo por aquí, por Chipiona, una familia que llevaba un carrito por la arena diciendo y pregonando: 2 pasteles, 20 duros. Y eran los personajes encargados de darnos los dulces a los niños. 2 pasteles, 20 duros. Yo como niño no sabía lo que era, pero le decía a mi madre: mamá, dame 20 duros que te traigo 2 pasteles, uno para ti y otro para mí. Yo como niño gordo, yo quería comer pasteles. Y todos los niños salíamos corriendo playa abajo. También por Chipiona íbamos por la calle Zaperá, vulgarmente conocida como la calle Sierpe, y por allí pasaba un hombre mayor llamado Santito. Santito era un personaje de Chipiona auténtico, un hombre que iba con un remolque llevando una rifa, vendía motos de agua. Fíjate tú, los años 80, una moto de agua lo que era, moto de agua Yamaha, y Santito vendía una rifa de la moto Yamaha. La moto Yamaha la rifó Santito 23 años seguidos. A nadie le tocó nunca la moto de agua, y yo iba creciendo y la moto era la misma, y yo iba creciendo y yo decía: mamá, la moto sigue siendo la misma. Déjalo, hombre, que es Santito, que tiene que ganar dinero. Estos eran personajes de Chipiona, personajes de verdad. De la misma manera que teníamos un cine, teníamos uno, no, teníamos 2 en Chipiona: el cine de verano y el cine de invierno. Qué arte más grande, niño. El cine de invierno olía a pie. Imagínate, en verano todo el mundo metido de la playa se iba al cine de invierno. Aquello era, tenían que echar flip todos días, y aquello era una mezcla entre pie, pachuli, bueno, y allí los niños veíamos las películas 17 veces en el verano. ¿Tú sabías que habían puesto Tiburón? Porque al día siguiente no se bañaba ni un niño en la playa. Todo el mundo acojonado. Todo el mundo escuchaba de fondo los 3 acordes, que tiene 3 acordes la película. Era tan, 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 tan. Y cuando venía el tercer, tan, 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 tú dices: ya, Tiburón está aquí. Entonces, los niños nos habíamos criado como personajes chipioneros gracias al cine. Y gracias al cine tenemos también un personaje que vinió del verbo ya tardaba en llegar. Vino aquí, se llamaba John Barry, director de fotografía de nada más y nada menos que Steven Spielberg, de Tiburón, por eso lo saco a colación. John Barry, director de fotografía, ganador de Oscars por Star Wars, por Indiana Jones y el Arca Perdida, y rodaron una película justo aquí cerca de Chipiona, y estuvieron rodando en Chipiona, que era la película El Imperio del Sol. El Imperio del Sol, con un Christian Bale que tenía 10 añitos. John Barry vino buscando por todo el mundo entero. Tomad nota a los 2 chiquillos, tomad nota de esta anécdota, que la vais a poner en vuestro libro. John Barry, comandado por Steven Spielberg, quería ver la puesta de sol más hermosa del mundo. Señoras y señores, las imágenes de la película El Imperio del Sol, las imágenes de la puesta de sol más hermosa del mundo, del mejor director de fotografía, la descubrió aquí, en la costa de Chipiona. Se rodó en Trebujena, se rodó en parte de entre Sanlúcar y Chipiona. Y esas imágenes y postales que representaba el imperio japonés resulta nada más y nada menos que la puesta de sol de Chipiona. Los colores. John Barry se enamoró de una chiquilla en Trebujena, se casó y vivió hasta sus últimos años aquí al lado, en Trebujena, pero viniendo a comer camarón a Chipiona. Sigo pasando por los personajes locos de la historia. En ese cine de verano nos reuníamos todos los niños. Ahora, por desgracia, es un parking y barato.
Eso es el cine que tenemos aquí en Chipiona. Toma nota, muchacho. En ese cine nosotros nos llevábamos los bocadillos de zarcilla con tomate. Era lo que había. Y nosotros veíamos las películas, como bien dije antes, 20 y 30 veces a lo largo del día y durante todo el año. Pero allí había una persona, un personaje, un chico con síndrome de Down, que no lo olvidaré en la vida, se llamaba David. Y David se encargaba, antes de empezar la película, a hacer malabares con todo lo que tenía cerca. Y David era un fenómeno. David cogía la silla de madera, se la tiraba por arriba y al que le viene Dios, le daba al que sea. Y tú te lo pasabas de maravilla viendo a David haciendo actividades circenses, pero haciendo lo más bonito que puede hacer una persona, que es con la inocencia y con el corazón hacer feliz a gente que iba a ver lo que fuera solo y exclusivamente por amor. Eso lo hacía un personaje sevillano con síndrome de Down que vivía en Chipiona, David. También teníamos a gente que usaban el cine como instrumento para evadirnos. Servando, el proyeccionista que vivía arriba, en la parte de arriba del cine de verano. Yo me colaba siempre. Yo no pagué ni un duro en Chipiona, porque a mí el cine me apasionaba, y esa pasión de Servando, personaje de Chipiona, me enseñó a cómo ver el cine, como si fuera Totò en Cinema Paradiso, esa película maravillosa de Giuseppe Tornatore con la música de Sergio Leone y de Ennio Morricone. Si no han visto esa película retrata Chipiona auténticamente. Esos personajes fuimos creciendo. Yo tengo, por suerte, a mi mejor amigo que está justo allí al fondo, Jesús Mellado, otro personaje de Chipiona. Él se convirtió en arqueólogo y junto con su equipo de arqueología descubrieron la excavación tan maravillosa que tenemos en el santuario de Chipiona. Señoras y señores, Chipiona está llena de personajes a lo largo de la historia. Y si no lo digo reviento, pero el doctor Gurruchaga, perdóneme usted, pero no vino a purgar sus pecados, vino huyendo como un asesino y escondiéndose como una rata. Y ahora, por favor, llegamos a la parte más importante. Todos esos personajes que han hecho historia, todas esas personas con identidad y personajes que imprimen la identidad, hasta día de hoy, tienen dos nombres: Juan Luis y María Rosa. Son dos personajes que han sabido observar una huella, que han sabido interpretar, investigar, y con esa pasión han descubierto algo tan bonito y tan hermoso como es la identidad de Chipiona. Así que no lo olviden. El alcalde lo decía muy claro. ¿Qué dinero vale el libro? ¿25 euros? Que se levante alguien aquí ahora mismo y me cuestione a la cara cuánto vale investigar la historia y vender para que no se pierda tu identidad. Nadie se puede levantar, porque sabéis la verdad. La verdad se puede jugar con ella, se puede hacer hiperbólica, se puede modificar, se puede hacer graciosa, se puede tergiversar, se puede hacer tantas cosas con la verdad, pero la historia es historia. Y si hay alguien aquí que son personas y personajes de la historia, son Juan Luis y mi madre. Un aplauso.